Vas a convenir conmigo que el título tiene su pequeño enganche, ¿no? Porque es una palabra que hemos leído en más de un lugar de la Biblia y la hemos repetido casi a nivel de papagayos, la hemos enseñado incluso, la hemos predicado, hemos escrito libros con esos títulos, pero no nos hemos planteado la verdadera realidad del significado que tiene la expresión. Yo quiero comenzar este trabajo que, como la mayoría de los que te estoy entregando, necesita cuidado para escucharse, atención suma para entender algunos conceptos y fundamentalmente acudir a la Biblia cada vez que se tengan dudas para comprobar si lo que digo es así. No porque yo quiera decir una cosa inconveniente o diferente, sino porque me puedo equivocar. El enemigo puede poner una traba, un obstáculo, un bloqueo instantáneo, yo no verlo y decir algo totalmente al revés de lo que quiero decir, y no darme cuenta. Pasa eso, les pasa a todos o a casi todos los ministros que están en la difusión o proclamación de la palabra. Por eso es que aconsejan, y yo también, que quien está escuchando lo siga con su Biblia en la mano para comprobar si todo lo que se dice tiene respaldo. Y quiero comenzar leyendo una parte del Evangelio de Lucas, que está en el capítulo 4, los versos 17 al 21. Lucas 4, 17 al 21. Es un relato, una anécdota bastante conocida. Dice, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Me avisás si algo así pasara hoy, ¿no? Yo quiero resaltar en este texto dos partes que son sumamente importantes para lo que quiero ver luego hoy en este trabajo. La primera es donde dice que Él vino a pregonar libertad a los cautivos. Y la otra es que también dice que Él vino a poner en libertad a los oprimidos. En el libro de Isaías, en el capítulo 61, en el pasaje análogo a este, dice que Él vino a abrir la cárcel de los que estaban presos. Y Jesús dice sencillamente, hoy se ha cumplido esta escritura. Ahora bien, si vos te lees todos los evangelios, no ves en ninguno de ellos un relato que muestre a Jesús yendo a alguna cárcel física, una cárcel real, genuina, a abrir las puertas y a dejar en libertad a los criminales, ladrones o lo que sea que estén allí
encerrados. No hay un relato que muestre eso. Por lo tanto, siendo así, resulta más que obvio, entonces, que esto tiene relación con algo de contenido netamente espiritual. Jesús libertó a los cautivos. Jesús abrió las cárceles. Jesús abrió y sacó a libertad a los cautivos, pero en una forma espiritual. Entonces, muchas veces, cuando hablamos de cautivos o de cautividad, pensamos, por ejemplo, en un drogadicto, pensamos en alguien que está atrapado en pecados terribles, o también pensamos en alguien que puede estar atrapado por un tremendo ocultismo o algo parecido. Y suponemos, por contrapartida, que el resto de las personas no están cautivas. Pensamos que simplemente han pecado, pero que los verdaderos cautivos son los drogadictos y los oprimidos por el diablo, y también los atormentados por alguna forma de ocultismo. Sin embargo, no es así. No es así, y ahora vamos a ver cómo esto por allí tiene que ver con todos nosotros. Es notorio que, pese a que Dios reina sobre todas las cosas, en algunas de ellas es el diablo quien parece estar reinando. Y la razón por la cual Satanás tiene un gobierno establecido en las naciones es con el propósito de tener cautivas a las personas. El reino de Satanás es un reino de cautiverio. Repito, el reino de Satanás es un reino de cautiverio. Mientras él pueda tener cautivas a las personas, estas personas jamás podrán alcanzar sus destinos. Es decir, Dios nos llamó a ser reyes y sacerdotes para Dios Padre, pero jamás alcanzarás tu posición de rey mientras haya cautividad dentro tuyo o dentro de vos. Vamos a ver qué significa esa cautividad. ¿Cuál es el significado? Bíblico, ¿eh? En la carta de Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, hay algunos pasajes que quiero leer entre el verso 8 y el 12. Efesios 4, 8 al 12. Dice Pablo: por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Yo quiero que anotes con cuidado el orden de esto. Dice que primero llevó cautiva la cautividad. ¿Para qué? Para poder dar dones a los hombres.
y muchos dones del cielo aún no pueden ser desatados sobre muchas personas por causa, precisamente, de la cautividad. Ahora, cuando leemos estas palabras, llevó cautiva la cautividad, nosotros, que hablamos el idioma español, pensamos qué cosa podría significar llevar cautiva la cautividad, porque no nos cierra del todo la frase y quizá no alcanzamos a identificar o a identificarnos con eso de llevar cautiva la cautividad. Esto significa que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra para destruir todo lo que tiene que ver con las prisiones que tienen cautiva a la gente. Y en estas prisiones la gente va a ser no solamente atormentada, sino que hay áreas de nuestras vidas que van a tener bastante dificultad para poder salir en libertad. Ahora, claro, la pregunta es, ¿cómo es que sucede esto? ¿Y por qué es que sucede esto? Hay un texto en el libro de Isaías, capítulo 7, que te va a mostrar cómo es que el diablo lleva cautivas a las personas. Es decir, lo muestra a Satanás mismo, en persona, hablando y expresando lo siguiente. Isaías capítulo 7, verso 6. Dice, Isaías 7:6, vamos contra Judá. ¿Quién es Judá? Judá, vos y yo, somos nosotros, Judá. Nosotros somos la iglesia. Nosotros somos la Israel espiritual. Nosotros somos la descendencia de Jesucristo. ¿De dónde? De la tribu de Judá. Vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabeel. Oíme, el diablo no está tan interesado en poseer toda tu alma para que estés cautivo de él. Con que tenga un pedacito de tu alma, él puede controlar muchas cosas de tu vida. Entonces dice, vayamos contra Judá y aterroricémosla y repartámosla. O sea, quebrantemos el alma, fragmentemos el alma de Judá, repartámonosla y pongamos en medio de ella al hijo de Tabeel. ¿Y quién es Tabeel? La palabra Tabeel, el significado de la palabra Tabeel es bueno para nada. Bueno para nada. El propósito del diablo es llevar cautivo un pedazo de tu alma para inutilizar el diseño de Dios en tu vida. Y muchas veces vemos que el alma se fragmenta en momentos de gran terror. Por eso dice, vayamos y aterroricémosla. En momentos de gran quebranto. Y muchas veces seguramente alguno de ustedes que me está escuchando hoy habrá dicho algo así como, es que me hicieron pedazos el corazón. ¿Sí? Y otros por ahí habrán dicho, estoy hecho pedazos. Y otro puede haber añadido algo más dramático todavía, como, me partieron el alma. Pregunto, ¿alguna vez has dicho algo así en tu vida? Particularmente creo que son frases altamente identificatorias para todos. Cuando te sentiste despedazado. Y esta es tu alma hablando. Esta es tu alma que en un momento dado fue fragmentada por momentos de intenso dolor, por momentos de intenso miedo,
o por momentos en que quizás participaste, consciente o inconscientemente, en obras de las tinieblas. Hay pecados que fragmentan el alma, tales como la incursión en el ocultismo. La incursión en el ocultismo necesariamente fragmenta el alma. Momentos de intensa participación en las obras del diablo. En esos momentos el alma necesariamente es fragmentada. En momentos, por ejemplo, en que la gente hace meditación trascendental, el diablo está allí, listo para tomar un pedazo de tu alma. Y esta alma se fragmenta. Y al ser fragmentada, el diablo toma ese pedazo y lo va a establecer en el mundo espiritual, en lo que muchos hermanos que trabajan con más capacidad, con más especialidad en este tipo de asuntos, llaman regiones de tinieblas o regiones de oscuridad. Hay libros que tienen estos títulos, escritos por gente con mayor experiencia en estos temas, que yo de pronto comparto contigo, a veces a manera de información y a veces a manera también de advertencia y de ayuda para madurar en estos temas que son tan poco tratados con la seriedad que merecen en las congregaciones. Algunas directamente no se los toca, directamente no existen. Son regiones que ya vamos a ver, porque dicen los que saben que hay diferentes tipos de regiones. La Biblia dice que hay lugares celestiales, en plural lo dice. Lugares celestiales, así con ese. Y dice que estamos sentados con Cristo en lugares celestiales, o sea, muchos lugares. Bueno, así también, como hay muchos lugares celestiales, también los hay pertenecientes al reino de las tinieblas. Entonces pregunto, ¿cuál es el propósito del enemigo al llevarse ese pedacito del alma? Yo quiero que veas una analogía que es muy fácil de entender. Todo el mundo sabe lo que es un muñequito de los que se usan en el vudú, ¿verdad? Son muñequitos que los agarran en ciertos países donde esto se practica activamente, sobre todo donde hay incidencia africana y demás. Y les ponen un montón de alfileres, lo habrás visto en alguna película, o quizá en la realidad. Se los clavan al muñeco y entonces la gente se enferma de dolores distintos y hasta se muere. Ahora, para que ese muñeco funcione, el hechicero necesita una parte de la persona que va a hechizar. Un pedazo de cabello, un pedazo de uña, una ropa interior, algo que le pertenezca, mientras más íntimamente sea a esa persona, mejor. Y entonces hace el muñeco vudú, pone la parte de esa persona o la ropa de esa persona y empieza a atormentar, como te diría, por control remoto, a través del muñeco. Ahora pregunto, ¿por qué funciona esto? ¿Por qué funciona esto? Bueno, esto funciona porque proviene de un diseño que está hecho en el infierno. Para que prospere un diseño, tiene que empezar en regiones espirituales. Todo lo que nos sucede, para bien o para mal, empieza primero en el mundo espiritual. Lo repito, todo lo que nos sucede, para bien o para mal, necesariamente primero comienza en el mundo espiritual. O sea, toda bendición de Dios para vos, primero empezó en el reino de Dios y después descendió hacia vos. Todo mal que viene hacia vos empezó primero en una región espiritual. ¿Entendido? Por eso sería interesante ir al Salmo 74 para ver cómo es que funciona esto. Vos sabés que los salmos son libros tremendamente proféticos, aunque algunos dicen que son libros nada más que poéticos. Bueno, cada uno lo entiende con el área
de su anatomía que quiere. Si lo vas a entender solamente con tu mente y tu intelecto, sí, son libros poéticos. Si lo vas a entender con el espíritu, son libros proféticos, sin ninguna duda. David entendió el mundo espiritual de una manera impresionante, ¿eh? Y en la manifestación del tabernáculo de David, los salmistas veían al mundo espiritual y sabían cómo penetrarlo para, de ese modo, cambiar las circunstancias en el mundo natural. El Salmo 74, comenzando desde el verso 1, dice: ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Ahora fíjate cómo va a orar Asaf de una forma tremendamente específica y clara. Él dice: dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos. O sea que lo que está diciendo Asaf a Dios es: dirigí tus pasos a los lugares infernales. Porque, ¿cuáles son esos asolamientos eternos? El infierno, sin duda. Entonces, Asaf le está diciendo: Señor, dirigí tus pasos al infierno para que veas todo el mal que ha sido hecho por el enemigo en el santuario. ¿Cómo se deshacen iglesias? ¿Cómo se deshacen ministerios? Todo empieza en una región espiritual. Levántate, oh Jehová, y desciende tus pasos al lugar en donde se están llevando a cabo los diseños del diablo. En el infierno, tenés que saberlo, el diablo tiene diseños preparados para toda la gente. De la misma manera en que el cielo opera sobre justos e injustos, el infierno también opera sobre justos e injustos. Y mientras millones de cristianos son negligentes en orar, los satanistas se muestran muy aplicados en hacerlo a su jefe espiritual. Dios dice que su Hijo fue manifestado para deshacer las obras del diablo hasta lo profundo del infierno. La obra del Calvario no terminó cuando Jesús expiró. Dice que Jesús descendió a las partes más bajas de la tierra para llevar, dice, cautiva la cautividad. O sea que no solamente Jesús vino para pagar por nuestros pecados, Jesús también vino para tomar cautiva la cautividad. Esto significa que vino para darnos el derecho legal para lidiar con las prisiones en las que el diablo tiene cautiva a la gente. En el libro de Job, en el capítulo 38, los versos 16 al 20, dice Job 38, 16 al 20. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando al abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de la muerte? ¿Has considerado tú las anchuras de la tierra? Declara si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas, para que las lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa? Esto significa que hay gente que puede haber quedado cautiva en la sombra de la muerte. ¿Y cómo va a salir de allí? No va a salir por sí misma. Tendrá que ir alguien por ellos
a ese lugar. ¿Y cómo va una persona a la sombra de la muerte a rescatar a alguien? Aquí ya no puedo enseñarte algo yo, sino, reitero, aquella gente que sí ha tenido esta experiencia. Pero existe, búscala. Búscala porque la hay. Y como digo siempre, si está de Dios que la tenés que encontrar, la vas a encontrar de la misma manera que me encontraste a mí. Para completar tu enseñanza. No para que yo te enseñe todo, para completar. Claro, cuando encontres a esta gente, o este tipo de ministerios, si los podés creer o no lo podés creer, si te parecen genuinos o producto de fantasías místicas, ahí, allá vos. Yo ya no puedo participar. Pero evidentemente hay una manera sobrenatural y específica donde los ángeles tienen bastante que ver con el asunto, bastante que ver. No obstante, los creyentes normales, y me refiero a los que no andan en ministerios de punta o de avanzada, aceptan que las almas se fragmenten y puedan quedar cautivas en regiones de sombra de muerte, pero lo que no terminan de entender o aceptar es que eso pase con gente que también es cristiana. Con gente que también es cristiana. Bueno, vení conmigo al Salmo 88. Salmo 88. Vamos a ver cómo los hijos de Dios, santos y piadosos, que significa espirituales, llenos del temor de Dios, pueden ser cautivos de esta clase de cautividad, tan diferente, tan tenebrosa y tan tremenda como lo es la de las regiones de sombra de muerte. Salmo 88, verso 6 en adelante dice: Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Este es uno de los profetas que ministran en el tabernáculo de David. Y está diciendo, encerrado estoy y no puedo salir. El mismo David, que fuera el creador del tabernáculo de adoración más impresionante que se haya hecho, escribe de su propia inspiración lo siguiente que leemos en el Salmo 142, verso 7. Dice David, saca mi alma de la cárcel, para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Saca mi alma de la cárcel. O sea que el creador del tabernáculo de adoración más impresionante que se haya visto está escribiendo, saca mi alma de la cárcel porque no puedo alabar. Escúchame, David no podía alabar a Dios. Y él entiende perfectamente que su alma está atrapada en algún lugar, y por estar atrapada en ese lugar no puede adorar. ¿Sabes cuánta gente dice que quiere adorar y alabar, pero que es como que hay algo que no se lo permite? No sé si a vos te lo habrá dicho alguien. A mí vía correo me lo ha dicho mucha gente. Empezamos a ver que hay diversos lugares donde el alma puede ser llevada. Dice, me has puesto en el odio profundo, en tinieblas. O sea, en el pasaje anterior que leímos hablaba de las profundidades del mar. Y debemos tener en cuenta que mar, en términos espirituales, no es océano. El mar, yo no sé si vos te acordás, lo que has leído en Apocalipsis, donde dice que durante el juicio, el mar entregará sus muertos. Y ahí es donde la gente piensa que esos son los que se comieron los tiburones o que se fueron al fondo con el Titanic. No. La Escritura no se refiere a eso. No. La Escritura se está refiriendo a otra cosa. Porque si se refiriera al mar natural,
el párrafo siguiente diría, y la tierra entregó a sus muertos. O sea, si primero lo entregó el mar, después lo entregó la tierra. Si el mar entregó a sus muertos, la tierra también entrega a sus muertos. Es decir que se hubiesen levantado los de los cementerios y todos los ahogados. Eso sería lo literal. Pero no dice eso. Dice que el mar entregó a sus muertos y el Hades y la muerte entregaron a sus muertos. 3 lugares espirituales donde yacen los muertos: el mar, el Hades y la muerte. Entonces el mar, en el sentido espiritual, tiene que ver con regiones que podríamos llamar infernales, como un adjetivo que nos permita determinar algo que pertenece al reino de las tinieblas, pero diferenciándolo así de verdaderas regiones de tinieblas. Entonces dice, me has puesto en el hoyo profundo. Eso quiere decir también que hay hoyos profundos en el mundo espiritual. El mundo espiritual es tan real que es mucho más real que lo que puedan estar viendo tus propios ojos. El problema es que no tenés ojos preparados para ver el mundo del espíritu. Muy pocos lo tienen. Y solamente por invitación divina. No entra al mundo espiritual el que quiere, sino el que Dios invita. No entra al mundo espiritual el que se le ocurre, sino el que Dios invita. No entra al mundo espiritual el que se dispone y dice yo voy a entrar, sino el que Dios ha invitado. De lo contrario, estamos entrando sin permiso divino, por lo tanto, de la mano del enemigo. Hay gente, cierto, que entra muy fácil al mundo espiritual. ¿De la mano de quién y a ver qué? Dios está levantando una generación con el entendimiento del mundo espiritual, porque ignorarlo nos va a hacer caer en demasiados errores, como ya hemos caído. Y vamos a ser víctimas, como ya hemos sido víctimas, de demasiadas cosas que no tendríamos por qué haber sufrido. Fíjate que hay lugares por los que vos podés ir caminando que son literales trampas de tinieblas. Hay hoyos, pozos espirituales, y vos pasás caminando por ahí y de pronto, ¡bam!, ¡pum!, ¡paf!, te caes en un hoyo. Entonces me decía, ay no hermano, pero es que fui a aquel lugar y siento como una opresión. Bueno, ¿qué es lo que en realidad estás sintiendo? La opresión de un lugar angosto. Si caes en un pozo amplio, caes nada más. Pero si el pozo es angosto, estás apretado, estás oprimido. Fundamentalmente el área del pecho. Esto es informativo, ¿eh? De ninguna manera es doctrina. Tomalo, dejalo, créelo o no. Estos hoyos, dice la Biblia, son lugares estrechos. Y atención con esto, no es un espíritu de opresión. Se trata de que tu alma cayó en una trampa. Y eso nos suele suceder porque somos muy incautos y solemos meternos en lugares donde jamás tendríamos que meternos. ¿Querés que te los describa? No, no es necesario. Vos ya lo sabés. Cada uno de nosotros lo supo y lo supo siempre, y sin embargo por ahí cometió errores. ¿O no? Por eso dice el Salmo 40, el Señor sacó mi alma. Salmo 40, verso 1. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y fíjate ahora cómo reacciona Dios cuando oye el clamor, ¿no? Me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Dice que estaba en el pozo de la desesperación, en el lodo cenagoso. Cuando la Biblia habla del lodo, recuerda que los que tienen iniquidad son como la tempestad, van soltando lodo. Y se van haciendo pozos de iniquidad. Y en estos pozos de iniquidad es precisamente donde se cae la gente. O
O sea, que es como que estás en un lugar donde tus pies no tocan tierra firme. Te hundís y no podés salir. Así es como se siente tu alma. Gente que tiene claustrofobia, necesariamente desde la óptica espiritual, está atrapada en un lugar estrecho. Un lugar donde siente que no puede respirar. Su alma está viviendo vívidamente lo que le pasa en ese lugar. Por eso vos ves que un cristiano puede estar muy feliz el domingo, cantando, alabando, brincando, saltando, dando palmadas, y hasta danzando, si raya. Y por ahí a mitad de la semana se cae en una tremenda depresión que hasta para él mismo le resulta inexplicable. No entiendo lo que me pasa, dice. Y lo que le pasa es que ese pedacito suyo de alma está viviendo en ese lugar donde todo lo que respira y se mueve está relacionado con un tenebroso mundo de tinieblas. Hay otros que te dicen, es que tengo unas pesadillas horribles y me veo muy horrible. ¿Cuántas veces escuchamos a gente diciendo cosas así? Ocurre que es muy probable que eso sea tu propia alma que está en un lugar viendo cómo se está sintiendo ella misma. No le busqué explicación. Explicación lógica, racional, ¿querés? Son lugares de tremenda prisión. Hay casos, por ejemplo, de personas que han tenido una serie casi incomprensible de accidentes, ¿sí? Con violentos choques o colisiones que los tuvieron al borde de la muerte sin que ellos hubiesen cometido ningún error tan grueso como para que eso sucediera. Los que han estudiado con verdadera profundidad y no superficialmente este asunto de las prisiones del alma, aseguran que las de esta clase de personas están atrapadas en un lugar que ellos llaman el Abadón. Abadón, vos lo sabés, significa destrucción. Si los hombres o mujeres que viven esta experiencia son personas entregadas y consagradas al Señor, no van a sufrir consecuencias mortales. Aunque sí podrán ver retrasados un poco sus planes y proyectos y aumentados algunos de sus dolores corporales como producto de esos golpes. Estas cosas son reales, literales. Por eso vemos que hay varios lugares: el mar, el Hades, la muerte. Entonces vos me decís, pero no, hermano, ¿cómo me dice que hay alguien que puede tener su alma prisionera en el Hades si a ese lugar solamente van los muertos? No, eso no es tan así. Eso no es del todo cierto. El cielo tiene influencia sobre la tierra, pero el Hades también tiene influencia sobre la tierra. Lo dice el libro de Judas. A unos rescatar del fuego del infierno, dice. ¿A dónde estaban? En el fuego del infierno. ¿Estaban muertos entonces? No, estaban bien vivos. ¿Cómo lo va a rescatar si no? Sin embargo, estaban atrapados en el fuego del infierno. Gente que está hundida en tremendos pecados. Es como si fueran enormes lagunas viscosas, pegajosas, y la gente se está ahogando allí dentro. O sea, la inmundicia está clamando sobre ellos. Son atraídos hacia la inmundicia. ¿No conociste gente así? No es solamente que tengan espíritus pervertidos en ellos, es que están atrapados en lugares de inmundicia. Aseguran los estudiosos de este tema en mayor profundidad que hay una región en las tinieblas hasta donde son hasta confundidos los sexos. Y así se dan las tremendas e irresistibles atracciones hacia la promiscuidad, hacia los adulterios y hacia el mismo sexo
convencidos por demonios que son parte del opuesto. ¿Se entiende lo que digo? Es muy grave esto, tratar de explicarlo en un mundo donde ya se han aceptado algunas cosas que, de acuerdo a lo que Dios dejó escrito en la palabra, no tienen aceptación. Yo puedo ser todo lo condescendiente, gentil, amable, amoroso con toda la gente que rodea mi vida, pero no puedo irme de la palabra de Dios, aunque quiera, no puedo. Y si Él dijo que algo determinado es pecado, no voy a ser yo el que diga, bueno, pero eso sería en el tiempo. No, porque Dios es eterno. Lo que Él dijo que era pecado hace 1000 años, hoy sigue siéndolo. He oído gente que ha dicho, mire hermano, yo quiero vivir una vida de santidad, pero cada vez que prendo la computadora o enciendo mi computadora no puedo resistirme a entrar en páginas pornográficas. ¿Sabes cuántos correos de consulta sobre este tema tengo? Y los que tendrán mis hermanos ministros más ligados con el pastorado, que tienen trato directo con la gente. Bueno, eso ocurre porque, señalan, esas personas están atrapadas en algún lugar, en el Hades. Entonces la iglesia empieza a vivir una agonía porque lucha contra enemigos que parecen tener un enorme poderío y ellos nada. ¿No te ha pasado eso? Que de pronto ves que el infierno tiene un poder tremendo en algunas cosas y vos parecés no tener nada. Sos hijos del Dios Todopoderoso. ¿Cómo se te ocurre? Algo no está funcionando bien, nada más. Porque no pueden salirse de sus prisiones porque evaden pedir ayuda en la iglesia por temor a ¿qué? A ser marginados y vituperados. Y de hecho esto ha sucedido. Y si no, que vaya un homosexual de cualquier sexo a pedir ayuda a un pastor de una iglesia. Gloria a Dios si encuentra el pastor de la iglesia. De otro modo, yo no sé si no hubiese sido mejor quedarse en silencio. Pobre. Dios está llamando una generación en la sabiduría, en el entendimiento de Dios, con el corazón del Padre para tener misericordia e ir donde otros no van, para arrebatar a los que están hundidos, a los que llenan los cielos con gritos desesperados, porque nadie los está ayudando. Cuentan aquellos que andan en esta tarea de modo casi específico, que es muy normal que en un caso de los tantos que aparecen por las iglesias de clara posesión, los demonios que habitan en esa persona sean echados fuera. Pero lo que no se hace, porque se desconoce, es liberar a esas almas de sus prisiones. Por lo tanto, el individuo queda sin los demonios, pero sigue estando con su alma en esa cárcel. Al poco tiempo, nos encontramos con que el liberado está otra vez como antes. Y sus liberadores ahora se resisten a ayudarlo porque sostienen con total ignorancia, seguramente ha cometido pecados suficientes como para darles nuevamente entrada a los demonios. Y no fue así. Ellos regresaron porque esa alma todavía seguía encarcelada y a merced de lo que quisieran hacer con ella. La iglesia no aprendió todavía a lidiar con la cautividad. Sostiene tremendas batallas contra los demonios que luego, con el correr de los meses, terminan no sirviendo absolutamente para nada. Y eso que esos cautiverios no tienen ni siquiera custodios, ya que el diablo está realmente confiado y tranquilo con una iglesia que hasta aquí no ha sido totalmente ineficaz en eso. En el mundo espiritual, cuando vos tratás de hacer las cosas en tu ser consciente,
y aplicar todas las fórmulas que conoces, lo que está peleando es una enorme proporción de tu alma, pero una mínima porción de tu espíritu. Entonces la guerra se vuelve tremendamente tediosa y fatigante. Y es por ello que muchas personas se resisten a formar parte de equipos de liberación. Ahora, cuando vos, en lugar de moverte en tus talentos naturales, te movés en el espíritu, utilizando el don de profecía y el don de palabra de ciencia, entonces el mundo espiritual se abre delante de tus ojos y podés verlo con total nitidez. Entonces, a la hora de la pelea, el enemigo no va a verte como vos sos en la carne, sino como vos sos en el espíritu. Y la palabra dice que el que se ha unido a Jesús es un espíritu con el Señor. ¿Cuántos espíritus son un espíritu? Uno. Entonces, ¿qué es lo que estará viendo el diablo si vos sos un espíritu con Jesús? Está viendo a Jesús. Con esto quiero decirte que en el mundo espiritual sos 100% poderoso. Aquí abajo no. Acá solamente sos, ¿qué te digo? Mitad y mitad. Mitad y mitad. Por eso no vas a depender de tu sabiduría, sino del don del Espíritu Santo. Cuando se presenta esa situación, el diablo no va a necesitar ningún liberador para irse. Con el simple hecho de verte, habrá visto la presencia que mora en vos, y eso será suficiente. No va a poder engañarte nunca. Eso ocurre cuando tratás de pelear con las armas de aquí abajo. Allí es donde el enemigo va a empezar a decirte que no podés, que no tenés la unción de tal o cual hermano, que todavía te falta capacitarte mucho, que para entrar en ese nivel de guerra, que todavía necesitas entrenarte, que no tenés título de pastor, que no tenés título... Los demonios son cualquier cosa de esa, y hay gente que se lo cree. Yo no sé qué puedas creer vos, pero ya has leído que a la primera de cambio, y sin curso preparatorio previo, Jesús mandó a sus discípulos, algunos de los cuales ni siquiera sabían dónde estaban parados, a echar fuera demonios, a sanar enfermos, a limpiar leprosos y a resucitar muertos. Pregunto, ¿vos creés que lo hubiera hecho de no saber con certeza que ellos sí podían hacerlo? No te olvides de esto por si no entendiste bien cómo son las cosas. Esto que te estoy contando pasó con unos muchachos que llevaban, ¿cuánto? Algo menos de 3 años acompañando al Señor. Así que si vos tenés más de 3 años de creyente, vos ya sos más antiguo y más experimentado que cualquiera de los discípulos de Jesús. ¿No se te ocurrió verlo así, ni pensar eso? Entendedme, si vos sabés quién sos, el diablo no puede tocar tu mente. No te puede engañar y tampoco puede decirte que no podés hacer algo que tengas que hacer. Jesús dijo, yo tengo las llaves de la muerte y del infierno. Él dijo eso, ¿verdad? Bueno, si él dijo eso, si vos sos uno con Jesús, vos también las tenés. Y mucho cuidado con esto, él te mandó a hacerlo. Porque dijo que el ayuno que él escogió es el dejar ir libres a los oprimidos. La unción de Jehová está sobre ti para abrir la cárcel y sacarlos. ¿Y qué tenés que hacer? Ir y decirle que salgan de allí. Y sacarlo. Y luego, esa alma que padeció quizás años en tinieblas, ha sido trasladada a la luz resplandeciente. Cuando Dios llama a Pablo, le dice, te he llamado mi siervo apóstol para que abras sus ojos y sean trasladados de las tinieblas a la luz.
Hoy tenemos mucha gente que dice, Jesús, Jesús, ven a vivir en mi corazón. Está bien eso, ¿eh? Pero no han sido trasladados de la tiniebla a la luz. Por eso siguen viviendo la opresión de tantas cosas, como enfermedades, angustias y otras más que están sucediendo en las regiones de tinieblas de las cuales jamás fueron trasladados. Sin embargo, tenés que saber que el poder apostólico establece: cada parte de nuestras almas tienen que ser sacadas de cautividad y ser trasladadas a lugares celestiales. Entonces se va a levantar una generación que el mundo va a ver diferente y resplandeciente. Pensarán en aquellos cristianitos siempre pobres, siempre enfermos, siempre tristes, y ahora has cambiado totalmente. ¿Qué te pasó? Simple, mi alma fue rescatada. Ahora sí puedo avergonzar a los sabios. Hoy no tenemos con qué avergonzar a los sabios. Ellos escuchan que les decimos que sean creyentes y nos dicen, para ser como vos, no, gracias. Lo vil y lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Pero jamás podrás hacerlo si todavía seguís viviendo como vil y como necio. Levántate y resplandece porque ha llegado tu luz. Ahí sí las naciones vendrán. Hoy no lo están haciendo, ¿eh? Vos lo sabés. En el Salmo 30, en el verso 2, dice: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol. ¿Dónde estaba mi alma? ¿Dónde estaba el alma? En el Seol. El alma de David estaba en el Seol. Me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Aseguran los más experimentados que las enfermedades llegan a la vida de las personas por la iniquidad y por el cautiverio de sus almas. Gente que va a todos los mejores médicos, además de ir a todas las cruzadas de sanidad y milagros, no reciben sanidad. Están atrapados en una región del Seol. Y la muerte está ministrando sus espíritus. Y al estar la muerte ministrando sus espíritus, sus mentes lo están creyendo, y en cuanto sus mentes creen lo que esos espíritus les sugieren, sus cuerpos comienzan a enfermarse. Hay una de las armas más poderosas que tenemos a la que no siempre prestamos atención. Se llama la voluntad. La voluntad. La voluntad es una palanca que Dios puso en nuestras manos. Se llama el libre albedrío. Y se llama el libre albedrío porque Dios no lo puede tocar, es tuyo. Pero resulta que el diablo te hace creer que él sí lo puede tocar. Es que el diablo, hermano, me está haciendo esto y aquello. Escúchame, si vos tenés esa palanca y Dios no la puede tocar, quédate bien tranquilo porque el diablo tampoco la va a poder tocar, ¿eh? Es libre albedrío porque es tuya y de nadie más. Vos decidís qué cosas permitís y qué cosas no permitís. Si te crees las mentiras, estarás cediéndole al reino de las tinieblas una potestad que no tiene. Si no te las crees, inclinás la balanza para el lado de la luz. Por eso el Salmo 88, verso 10, dice: ¿manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Fíjate cuántos lugares ya hemos visto allí. El lugar de los muertos, el sepulcro, el Abadón, el lugar de la destrucción. Cuando en tu vida no pasa un día sin que se te destruya algo, es muy probable que estés atado al Abadón, que es el lugar de la destrucción. Pero fíjate cómo termina el texto. A mí esto me llamó mucho la atención cuando lo vi. La tierra del olvido.
la tierra del olvido. ¿Vos sentís que no existís? ¿Sentís que llegás a un lugar, por ejemplo, y que nadie te conoce, nadie se acuerda jamás de tu nombre o de tu apellido? Que ni siquiera en la iglesia parecen registrarte para nada y que nadie parece tenerte en cuenta para nada. Que un día pasás al frente para que oren por vos y los encargados de orar te pasan por al lado de largo y no te ven, sin verte. ¿Te pasa eso? Es muy probable que estés atrapado en la tierra del olvido. Dije aquel, yo no lo puedo inventar, tampoco lo puedo negar. Me encantaría saber mucho más para poder explicártelo. No es una tierra geográfica, es una tierra espiritual, donde muchos, créeme, muchos están atrapados, y a menos que alguien espiritualmente vaya y los restaure, ahí se van a quedar. Eso se llama cautividad. Sin embargo, no toda cautividad proviene del diablo. ¿Por qué? Porque hay cierta clase de cautividad que proviene de Dios. Fíjate. Libro de Jeremías, capítulo 13, verso 16. Jeremías 13, 16. Dad gloria a Jehová vuestro Dios. Lo repito porque lo leí mal. Dad gloria a Jehová Dios vuestro, antes que haga venir tinieblas, y antes que vuestros pies tropiecen en montes de oscuridad, y esperéis luz, y os la vuelva en sombra de muerte y tinieblas. Mas, si no oyereis esto, en secreto llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Está más que claro, ¿no? ¿Cuántas veces el pueblo de Dios no le da la gloria a Dios? ¿Cuántas veces? Es que sí, claro, Dios me está ayudando un poquito, pero viste, es un esfuerzo tremendo el que estamos haciendo. Merece su premio. ¿No se dan cuenta que la soberbia va subiendo por sus cuerpos hasta quedarse con toda su voluntad y olvidar la voluntad de Dios? ¿Le pedís algo a Dios y luego cuando ocurre se lo adjudicás a la casualidad? ¿O a tu mérito? ¿O a tu esfuerzo? La gente que hace mucho dinero suele decir, yo hago el dinero porque estoy trabajando a full. Es cierto, pero si no está en un lugar, en un país, con una macroeconomía que le permita que ese trabajo le rinda, por más que trabaje, no le va a rendir. Es una comparación mala porque es humana, pero es cierto. Vos haces un esfuerzo con el Señor llevándote de la mano y llegás a cualquier parte. Sin el Señor llevándote de la mano podés hacer 3 veces más esfuerzo y no llegás ni a la vuelta de la esquina de tu casa. El mayor riesgo de cada ministro, y me incluyo, es el de olvidar que toda la gloria es de Dios, y ante el primer halago que te formulan, empezar a tentarte con quedarte para vos con su gloria. Bueno, dice que por causa de esto seréis llevados cautivos. ¡Wow! El Salmo 107, verso 10, en adelante dice, algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierros, wow, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Por eso quebrantó con el trabajo sus corazones, cayeron y no hubo quien los ayudase. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. ¿Cuántos cristianos creés vos que se encuentran en esta condición? Vivir en santidad no es una sugerencia, es el acto de inteligencia más alto que podés hacer. Porque vivir en tus propias justicias, vivir en tus propios deleites y en tus propios pecados, te va a conducir a aflicción y a hierros. Entonces vos me decís, voy a ir a la campaña de sanidad, voy a estar en sesiones de liberación, Dios me va a sanar, Dios me va a liberar. No,
no te va a sanar ni a liberar, porque no tiene que ver con la unción de sanidad en la vida de alguien, tiene que ver con tus prisiones de oscuridad por causa de tu desobediencia. Por eso es que cuando hay alguna de esas tremendas campañas y suceden tantos milagros, la gente se queda preguntándose, ¿por qué no se sanaron? ¿O por qué no se liberaron todos esos hermanos que lo necesitaban más que los demás que sí fueron sanados y liberados? Porque muchos estaban atrapados en prisiones de hierros y sombra de muerte. El Salmo 44, verso 19, dice, para que nos quebrantases en el lugar de los chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. ¿Sabe que en el mundo espiritual existen las fieras espirituales? Hay leones en el mundo espiritual, todos lo sabemos. La traducción correcta de este versículo es dragones. Si lees una Biblia en otro idioma que no sea el español, vas a ver que dice, nos quebrantases en el lugar de los dragones. En los países orientales, donde la gente practica diversas disciplinas como es la aparentemente más inocente e inofensiva como el yoga, la gente se vuelca a los chakras y todo eso y entra en el lugar de los dragones. No es tontería, existe eso. Hay gente que incluso siente con tremenda veracidad cómo el diablo comienza a devorarlos paso por paso. Sienten que el diablo comienza a devorarles su felicidad, progresiva y paulatinamente. Primero su matrimonio, después sus finanzas, después sus hijos. Es un intenso dolor el que los seres experimentan cuando quedan atrapados en el lugar de los chacales. Son penas de altísimo voltaje a los que se producen en esa región espiritual. Esquizofrenias, tremendas y profundas depresiones, son las experimentadas en el lugar de los chacales, donde son prácticamente azotados de un lado para el otro. ¿No has visto gente que vive así? ¿Qué crees, que se lo merecen porque cometieron pecados más gruesos que los tuyos? ¿Seguro que pensás eso? Claro, hay gente que ha estado en el ocultismo, que es muy comúnmente atrapada en ese lugar, los chacales. Es un pozo oscuro y siniestro, dicho de manera espiritual, ¿no? Hay naciones enteras sumergidas en esa clase de pozos. Por eso dice el Salmo 9:15, las naciones están hundidas en el pozo que cavaron. Che, qué importante que es entender el mundo espiritual. Qué importante. ¿Cómo nos afecta? Gente que vive, por ejemplo, de manera inmunda. Gente sucia, que vive en la mayor suciedad. Y no por falta de posibilidades o de tiempo. Por más que las arreglen, las pinten y las decoren, esas casas siguen siendo sucias. Pasa con algunos vagabundos, borrachos, perdidos que andan por las calles, que por ahí los centros que están para la ayuda a ese tipo de indigentes, los levantan, los llevan, los bañan, los higienizan, los dejan de primera, vienen y los devuelven al lugar, a los 2 días están igual, peor que antes. No es la forma en que viven, hay algo dentro de ellos, algo dentro de ellos. Están escondidos en regiones de chacales, en lugares de inmundicia. Son verdaderas ratas espirituales, dicho con el mayor de los respetos y de misericordia. Mientras más vos consentís, por ejemplo, la mugre en tu casa, más estás invitando a este tipo de situaciones. Cuando sos ministro, líder, o simplemente un referente, y alguien te invita a su casa para hablar, para orar, para lo que fuera, el primer golpe de vista, o sea, no se trata de que sea lujo, todo brillante, oro, no, limpieza. Si en la casa no hay limpieza, algo no está funcionando correcto. Y si hay realmente mugre, y se nota, algo no está funcionando para nada bien. Es un elemento básico, Vos me decís, es que donde hay mugre hay demonios.
Yo no te podré aseverar, no tengo la autoridad para aseverarte eso de que donde hay mugre hay demonios, pero sí te puedo decir, donde hay permanentemente mugre es una invitación con tarjeta y todo para los demonios. Sí, Mientras vos más consentís la mugre, la limpieza no tiene que ser solamente en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo, porque también tiene que ver con la higiene corporal. La gente que huele feo, bueno, si vive en la calle no tiene dónde ducharse, perfecto, pero si es una persona que tiene su casa, tiene baño y agua, y huele feo por falta de higiene, hay algo que no funciona. Las casas, el cuerpo, la vida, tienen que ser un reflejo de lo que somos en el espíritu. De otro modo, no somos lo que decimos que somos. El libro de Isaías, capítulo 49, verso 8, dice, así ha dicho Jehová, en tiempo aceptable te oí, en el día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades, para que digas a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos, en los caminos serán apacentados, y en todas las alturas tendrán sus pastos. ¿Dónde estaban? Presos y en tinieblas. ¿Dónde los pusimos? En los caminos espirituales. Dice el verso 10, no tendrán hambre, ni sed, ni el calor, ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de aguas, y convertiré en camino todos mis montes, y mis calzadas serán levantadas. Mira, hermana, hermano, allí donde estás, hoy, ahora, escuchándome, podés hacer un simple ejercicio espiritual. Ahora, cerrá tus ojos, no porque sea un ritual, sino para no distraerte. Y decí con voz audible, claro, no muy fuerte para que no te tomen por loco los que están cerca, pero lo suficientemente fuerte como para que te escuchen en el cielo y en el infierno. Decí, yo soy un escogido de Dios y tengo como misión celestial restaurar la tierra. Tengo como misión espiritual libertar a los cautivos, abrir las prisiones, ordenar que los que están en tinieblas se muestren. Así vamos a cambiar la vida de miles de personas. De otra manera, seguiremos siendo la iglesita que se conforma con 4 coritos, un mensajito, la mano del pastor a la salida y hasta la semana que viene, si Dios quiere, para empezar de nuevo otra vez con el ritual. Esta es la que está escrito que entregaremos sin mancha y sin arruga. Me parece que estamos lejos. Momento de cambiar. El cambio incluye separación, incluye un montón de cosas, ¿sí? Pero es cambio o nada. Cambio o nada. ¿Liberamos a los cautivos? ¿Liberamos a los cautivos? Es una muy buena pregunta que queda flotando por espacio de una semana y quizá alguien, por la gloria de Dios, la responda positivamente en un corto mediano plazo para que todos podamos alabar al Señor y darle gracias por su infinito amor y la forma que tiene para hacer llegar su palabra, no solo de aliento, sino otra vez también de instrucción para victoria, que es lo que estamos buscando. Tiempo de victoria @hotmail.com, tiempo de victoria @yahoo.com.ar son mis correos. Sabes que siempre podés escribir. Pones en el asunto el título del trabajo, en este caso es Liberamos a los cautivos, así con signo de pregunta. Y bueno, no te voy a poder quizá añadir mucho más, pero vamos a poder compartir lo que quieras por allí, hasta experiencias que van a servir, las tuyas, para que yo conozca algo más. Las mías han sido traspasadas hoy para que seas vos que conozca algo más. Esto es, mi hermana, mi hermano, ministrarnos unos a otros, que es lo que nos manda la palabra de Dios. Y es muy distinto
a lo que se está haciendo mayoritariamente, que es ministrar a algunos pocos a muchos. Nunca fue escrito eso. Lo lamento por quienes estén en error. No voy a ser yo el que los discuta ni el que vaya y se los diga. Ya está dicho, está escrito. ¿Lo crees? ¿No lo crees? ¿Lo tomás? ¿Lo dejás? ¿Obedeces o no? Libre albedrío, lo repito, libre albedrío. Nadie lo va a hacer en tu lugar. Dios te bendiga. Hasta la semana que viene.